decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El Señor nos bendiga. Añada bendición a lo que el Espíritu de Dios nos ha entregado en todos estos días. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando, porque sus promesas son fieles. No te dejaré y no te desampararé. ¿Y qué más? Y estaré con vosotros. Amén. El Señor nos bendiga. Bueno, vamos a la palabra ahora. ¿Quiere comer? Lo importante es que quiera comer. Dele gracias al Señor al mocito que va a servir, porque el Señor me dio palabra y es la que esta noche voy a entregar. Palabra conocida, palabra que en más de alguna oportunidad se ha predicado. No hace muchos días atrás alguien la predicó en el local y prácticamente es conocida de ustedes. Pero no porque sea conocida, no deja de tener una enseñanza para nosotros. Amén. Un conocimiento amplio, maravilloso, sublime, glorioso, porque Dios se va a revelar y a manifestar por intermedio de este acto, este momento tal vez de prueba para Jesús. Prueba para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, el que fue enviado para salvar, para redimir y para perdonar, iba a ser probado. Y iba a ser probado nada menos que directamente por Satanás, el diablo. Por el rey de las tinieblas, por él iba a ser probado. Bueno, pero antes Jesús se había preparado, porque Jesús ya estaba a punto de iniciar su ministerio. Pero para iniciar su ministerio tenía que estar preparado. ¿Antes qué había hecho? Antes le había pedido a Juan que le bautizara. Juan se negaba a ello, porque aunque no sabía quién era, pero testimonio tenía. Aun cuando eran parientes en cuanto a la carne, pero Juan no le conocía, porque si bien tuvieron un encuentro, pero el encuentro fue cuando los dos estaban en el vientre materno, tanto Juan el Bautista como Jesús estaban en el vientre materno. Y cuando se abrazó María con Elizabeth, allí hubo precisamente un encuentro maravilloso. ¿Por qué? Porque en el vientre de Elizabeth, Juan saltó dentro del vientre. ¿Por qué? Porque sintió el contacto del vientre de María, en que estaba el Salvador del mundo. Desde luego hay una diferencia más o menos de 6 meses entre Jesús y Juan. Juan era 6 meses mayor que Jesús en cuanto a edad, digamos, del momento en que fueron engendrados. Pero lo importante es que este hecho da alegría a Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista, al sentir que dentro de su vientre hay un estremecimiento sobrenatural. No lo había sentido antes. Generalmente las mamitas cuando estaban en estado de gravidez
sienten que hay vida dentro de ellas. Pero este movimiento fue diferente a todo otro movimiento. Y ella entiende y el Espíritu le avisa a Elizabeth de qué se trata. Y le habla y le dice que ella se siente bienaventurada porque la madre del Hijo de Dios ha venido hasta ella y le ha abrazado. Bendito el Señor. Fue un hecho maravilloso, un encuentro glorioso. Bueno, pero después de esto, María, Elizabeth se retira, se va a su aldea, a su lugar, y María queda en el lugar donde estaba, esperando también el tiempo de su alumbramiento. Lo cierto del caso es que entre ellos no se conocían, pero llegó el momento en que Jesús tenía ya 30 años, y era la edad ya para comenzar su ministerio espiritual. Y al comenzar su ministerio espiritual, él prácticamente quería estar preparado, porque tenía que tener prácticamente la unción de Dios para hacerlo. La unción de Dios. ¿Y cómo iba a alcanzar la unción? Simplemente cumpliendo con lo que la ley mandaba. ¿Por qué? Porque Jesús vino para hacer una obra plena, completa en favor del hombre y de la mujer. Y para ello venía no a abrogar lo que estaba en vigencia, sino venía a someterse y a cumplir. Amén. Entonces, él vino y cumplió la ley, obediente en todo. Obediente en todo, aun cuando después le censuran porque hace milagros el día de reposo. Pero esos milagros para Jesús no significaban trabajo, significaban parte de la bendición que él entregaba a la gente que con él estaban a su alrededor. Pero los fariseos y los saduceos y los sacerdotes de la época consideraban que era un trabajo y que no se debía hacer, por lo tanto no era el Espíritu de Dios que estaba en él, porque no se sometía a la santa y sagrada ley. Pero Jesús cumplió la ley. Amén. Cumplió la ley. Y justamente, ¿qué había que hacer? Tenía que ser bautizado. Bautizado. Había ya cumplido parte de la ley. Cuando al octavo día de haber nacido, es llevado por su padre adoptivo y por su madre María, fueron llevados al templo para ser circuncidados. Y Jesús cumplió también este rito. ¿Por qué? Porque era lo que la ley ordenaba. Se sometió en toda la ley. Pero vemos, hermanos, de que ahora, ¿qué era lo que le faltaba? El ser bautizado. Juan estaba bautizando, pero estaba bautizando ¿para qué? Para remisión de pecados. Para remisión de pecados. Y en Jesús no había pecado. En Jesús no había pecado. Por esto cuando Jesús le pide a Juan ser bautizado por él, Juan se niega y le dice, porque algún testimonio tenía de que este personaje que estaba allí, algo le decía a él en su fuero íntimo que era superior a él. Amén. El Espíritu algo le revelaba. Y simplemente le dice, ¿cómo yo
yo te voy a bautizar a ti, en lugar de yo ir a ti. Yo necesito ser bautizado de ti, porque lo reconocía como un superior. Porque Juan, asimismo, él decía, yo soy solo una voz que clama en el desierto. Aparejad el camino del Señor, enderezad su senda. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro que es más grande que yo, es más poderoso que yo, y su calzado yo no soy digno ni siquiera de llevar. No puedo andar con el calzado que él anda, ni desatarlo, ni atar sus sandalias, no puedo. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, para que el hombre reconozca su estado pecaminoso y se vuelva a las misericordias de Dios. Pero el que viene detrás de mí, este bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Amén. Juan se niega en el principio, pero Jesús le dice, no, deja, hazlo nomás, hazlo, porque así conviene que se cumpla toda justicia. ¿Y cuál era la justicia? Cumplir con lo que estaba establecido en la ley. Entonces, de esta forma Jesús cumple todo y se va precisamente ahora, ¿para qué? Para que Juan lo bautice. Es bautizado, pero en el momento de salir del agua, ¿qué pasa? Allí dice, viene el Espíritu de Dios y desciende sobre él. Allí hay algo maravilloso. El Espíritu de Dios desciende sobre él. Y desciende de tres maneras. Amén. O de dos maneras, digámoslo. Como cuando Jesús es la tercera. Desciende primeramente el Espíritu de Dios en la forma corporal de una paloma y que se posa sobre él. Se posa sobre él. Era la señal que Juan esperaba. Porque a él se le había dicho, cuando se le mandó a bautizar, sobre quien viera descender el Espíritu Santo en la forma corporal de una paloma y que se posa y permanece sobre él, ese es el Mesías. Era la señal que había. Entonces, ahora Juan estaba atento, esperando qué iba a pasar. Con cierto temor va a hacer lo que va a realizar, pero se somete y obedece, porque le convence el espíritu del que le habló y no encontró contradicción en lo que le está pidiendo, sino que por el contrario, encontró que estaba sometiéndose a la ley y que estaba precisamente haciendo las cosas como correspondían hacerlas. Y él simplemente, en el momento de bautizar, viene precisamente esta manifestación gloriosa. El Espíritu de Dios desciende y, como en la forma corporal de una paloma, y se posa sobre Jesús y permanece sobre él. Amén. Permanece sobre él. Pero aparte de eso, hay una voz. Hay una voz que se oye. Amén. ¿Y qué dice la voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y prácticamente allí está la voz del Padre, de Dios. Está la voz del Dios maravilloso, creador de todas las cosas. No cierre la puerta, déjela abiertita nomás. Déjela abiertita nomás. No hace frío, está bueno. El Señor nos bendiga. Amén. Bien. Y la palabra del Señor, vemos aquí de que ahí traje un
Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oír. Amén. A Él oír. ¿Y por qué le habla de esta manera? Porque Jesús es el segundo Adán. Amén. El segundo Adán. Y volvemos ahora al huerto del Edén, a la creación. Cuando el hombre fue creado y cuando fue colocado en el huerto del Edén y se le dio atribución y potestad. Amén. Atribución y potestad. ¿Para qué? Para que pudiera él hacer todo lo que tenía que hacer dentro del huerto. Fue ordenado como el Señor del huerto, el Señor del paraíso. En esa condición estaba Adán. Dios simplemente a través de su espíritu venía y se presentaba y conversaba con Adán. La palabra de Dios así lo dice. El espíritu de Dios venía y al huerto y conversaba con Adán. Y eran coloquios muy hermosos que tenía, porque conversar con Dios es de mucho agrado y de mucha bendición. Es algo maravilloso. El Señor nos bendiga y nos guarde. Qué importante es poder conversar con Dios, conversar con Él y escuchar su voz y escuchar lo que Él nos enseña a través de su bendita palabra y escuchar. Y alguien ha tenido el privilegio de haber escuchado voz directamente de Dios. Y el gozo que produce es algo maravilloso. Pero, hermanos amados, el tentador vino a tentar. Amén. El tentador vino a tentar. ¿Y a quién encontró? Encontró a la mujer, a Eva. Con ella conversa. Y se dirige diciéndole, porque Dios os ha dicho que no podáis comer de todos los árboles del huerto. Y la mujer torpemente le conversa y le responde a Satanás, porque con el diablo no conviene conversar. El que conversa con el diablo lleva a todos los de perder. ¿Sí o no? Porque es muy ladino, es muy astuto. De una forma u otra se las ingenia. Se las ingenia. ¿Y qué le dice a Eva? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. Y Eva responde, no, así no nos ha dicho Dios. Él nos ha dicho que podemos comer de todo, menos de que está en el medio del huerto. Porque el día que de él comamos, moriremos. Pero aquí viene la astucia de Satanás para poder doblegar a la mujer, para poder de una forma u otra ganarle la partida. Y prácticamente le dice, bien sabe Dios, es muy sagaz para hacer todas las cosas, porque Él sabe que el día que ustedes coman del fruto de ese árbol, ustedes mismos serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Conociendo el bien y el mal. Hasta ese momento, ¿qué conocían de Dios? Conocían solamente el bien. Porque el bien y la misericordia está en Dios. Amén. Y con Adán y con Eva, el bien y la misericordia estaba con ellos. Pero el mal no lo conocían. Pero Él le ofrece del fruto. Ofrece del fruto. ¿Y la palabra? No voy a permitir leer.
Ya les leyó todo el pasaje. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo cuantos había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No, son mentiras que le dijo Dios. Ya todo Dios es mentiroso. No moriréis, sino que sabe Dios muy bien que el día que vosotros comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué tremendo. Cometieron el gran pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera que se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Bueno, de ahí para adelante siga leyendo usted Génesis capítulo 3. El Señor nos bendiga. Amén. Pero lo importante es esto, que ahora ellos reconocen ahora de que el haber desobedecido a Dios ha sido algo que les trae una ruina terrible y total. ¿Es bueno desobedecer a Dios? No. ¿Es bueno obedecerle? Bienaventurados son los que oyen su voz y la hacen. Y hacen sus mandamientos, porque el Señor les bendecirá y les guardará. Amén. Y ahora vemos a ese mismo que engañó a Eva, la cual dice: comió del fruto y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo juntamente con ella. Y al comer, cometieron el primer y gran pecado, la desobediencia. Aunque yo diría que antes de eso hay otro pecado. ¿Y cuál es el otro pecado? Haber escuchado la voz de Satanás. Con Satanás no se puede conversar. No se puede conversar. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es matar y destruir. Y Eva le entregó las herramientas. Y ella, el pecado grande que cometió fue creerle a Satanás y dudar de Dios. El Señor nos ayuda a nosotros. ¿Dudan ustedes de su Dios? ¿Creen que lo que le ha prometido se lo va a cumplir? Para Adán y Eva, ellos iban a vivir para siempre, no iban a morir. Pero la paga del pecado, que es muerte.
La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios ahora en Cristo Jesús nos da vida y vida eterna. Entonces, aquí estamos con Cristo ahora. Dejemos a Adán en su lugar, vámonos con Cristo. Pero ese mismo personaje que tentó a Eva, ese mismo personaje se presenta ahora para tentar al Hijo de Dios. Para tentar al Hijo de Dios. Pero como ya dije, Jesús se había preparado. Amén. Se había preparado. ¿Y se había preparado cómo? Primero, yendo donde Juan y cumpliendo con la ley para ser bautizado. Y recibe el bautismo y recibe la confirmación del cielo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él escúchenle, óiganle a Él. Pero sigue preparándose, sigue preparándose. Se va al desierto. ¿Y se va a qué? A orar, a orar, a pedir fuerza, a pedir energía, a pedir que pueda él ser un vencedor frente al tentador, porque sabe que el enemigo viene solamente a matar y a destruir, y que sabe que de una forma u otra con él tendrá que encontrarse, y él se va a preparar, se va a preparar. ¿Y oró cuántos días? 40 días. Amén. 40 días. Y estuvo sin probar bocado alguno. 40 días y 40 noches sin comer. Pero vemos, hermanos amados, que llegó un momento en que le dio hambre. Le dio hambre. Y el diablo lo entendió, porque también tiene sus poderes. También es espíritu, también examina, también se introduce y también logra su propósito. ¿Entendió de qué? De que Jesús tenía hambre. Tenía hambre. Y en ese momento, ¿qué le dice? Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió Jesús? Escrito está. ¿Se va a qué? A la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es donde usted puede recurrir en la seguridad que recurriendo a ella, Dios le va a encaminar y le va a encauzar en lo que usted tenga y debe hacer. Amén. Porque el código espiritual que tenemos, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Qué pretendía Satanás? ¿Qué pretendía Satanás? Quería separar y dividir. Él sabía que Dios es trino. Amén. Que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero si lograba separar a Dios el Padre de su Hijo, podría obtener una ganancia tremenda, una victoria grande. Entonces, esta tentación le dice: si eres hijo de Dios, poniendo más o menos como en duda, o para asegurarse, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Y así me vas a demostrar de que en realidad eres hijo de Dios. Pero la respuesta de Jesús fue diferente. Amén.
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El Señor nos bendiga. Creo, hermanos amados, que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Amén. Entonces el diablo, cuando recibió este rechazo, dice, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta, y le dijo, si eres hijo de Dios, le vuelve a decir lo mismo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora él recurre a la palabra de Dios. Él recurre a la palabra de Dios. Y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Recurrió a la palabra el diablo. Y muchas veces hay muchos que recurren a la palabra, ¿para qué? Para engañar. Y se toman de sus refugios humanos y prácticamente quieren comprobar de que ellos son personas que tienen conocimiento y que saben y que la palabra de Dios la dominan a la perfección. Pero se encontraron con el autor de la palabra, que es Cristo el Señor. Amén. Porque Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. O sea, era la palabra. Y todo lo que fue dicho fue creado por la palabra. Aparte del hombre, que fue hechura de Dios. Amén. Entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad, allá, que ya lo leí. ¿Qué responde Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Ahí se da a conocer Él lo que es Señor y es Dios. Es Señor y es Dios. Y ante la presencia de Dios, Satanás baja la guardia. Baja la guardia. Pero no termina. Vuelve a la carga. Vuelve a la carga. Y ahora ya no queriendo separar al Padre del Hijo, puesto que no lo consigue. Porque Jesús afirma lo que es uno con el Padre. Amén. Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Buscaba la adoración de Satanás. ¿Y cuántas veces Satanás nos tienta? ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer le adoren. Dios tenga de nosotros misericordia. Dios tenga de nosotros misericordia. Amén. Pero Jesús le rechaza de nuevo. Y Jesús le dijo ahora, con alta autoridad, vete de mí, Satanás. Vete. Y le vuelve a tomar por la misma palabra. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. No hay otro. No hay otro. El Señor nos bendiga en esta noche. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y el diablo con esto fue derrotado.
Y aquí vinieron ¿quiénes? Los ángeles del cielo y le servían. Le dieron pan, le dieron todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque había pasado la gran prueba. Amén. Había sido el que había podido derrotar a Satanás el diablo, al mundo, al demonio y a la carne, porque todo esto estaba involucrado en lo que Satanás le ofrece. Y esto mismo sigue ofreciendo Satanás. Para siempre. El Señor los bendiga y los guarde. Por lo tanto, hermanos amados en el Señor, esta palabra tan especial y maravillosa en la tentación de Jesús, si Jesús hubiera fallado, no habría nada, ninguna esperanza para usted ni para mí. Pero Jesús venció.